del 1 al 15. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que la mujer se atavíe de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujer que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y santificación con modestia. Hermano, esta es una enseñanza muy bonita, amén, en la cual ha traído también, afuera de linda, hermano, ha traído mucha disputa aquí en la tierra, porque muchas veces, hermano, no está la revelación del Espíritu Santo en las enseñanzas, sino que tratamos de dar la interpretación humana, amén. Y si no le tenemos la revelación o el entendimiento, la sabiduría del Espíritu Santo, y solamente aplicamos el conocimiento humano, vamos a confundirnos, porque les digo, hermano, que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo, no vamos a entender. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué la unción del Espíritu Santo? Si yo leo la Biblia, yo fui al colegio, fui a la universidad, fui a un instituto bíblico, yo no necesito del Espíritu Santo para entender la Biblia. Si usted es de las personas que piensa eso, déjenme decirle algo, amigo oyente, que está muy equivocado. Amén. Porque la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2, 27, dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según en ella os ha enseñado, permaneced en ella. Aquí está clarito que la unción del Espíritu Santo es la que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Acuérdense que el primer don del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12 habla que la sabiduría es el primer don de los 9 dones del Espíritu Santo. Y si nosotros no buscamos al Espíritu Santo, amén, solo tratamos de entender la Biblia humanamente, hermano, vamos a tener problemas porque son cosas espirituales y no están en capacidad humana. Amén. Al menos que nos metamos con Dios en ayuno y oración y Dios envía su Espíritu Santo con nosotros y nos abra el entendimiento como dice su palabra. Amén. Entonces, instrucción sobre la oración. Aquí Pablo exhorta, amén, ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, especialmente por los reyes. En Panamá no tenemos reyes, tenemos un presidente que se llama Nito Cortizo. El deber de nosotros
es orar por nuestro presidente. Amén. Para que Dios le dé el entendimiento y la sabiduría a él y sus asesores. ¿Por qué asesores? Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, amén, por el presidente. Pero muchas veces los asesores influyen mucho, porque son los que asesoran al presidente. Ellos tienen un sueldo, especialmente ese es su trabajo, asesorar, ayudar al presidente a tomar buenas decisiones a favor del pueblo. Pero sucede que muchas veces hay presidentes que no toman consejeros sabios, como sean los reyes, que no toman asesores sabios, sino por amistad, amén, o sino por política, y no toman personas que sean sabias y que tengan temor de Dios para dirigir un pueblo. Y cuando esto sucede, lastimosamente solo buscan el beneficio, el bienestar personal. Y aquí Pablo nos enseña que nuestro deber es orar por nuestros reyes, nuestros presidentes. Amén. Así que cada noche, bendito sea Dios, cada noche que usted se arrodilla, pida por su presidente, porque usted pertenece a este país. Si usted es costarricense, pida por su presidente de Costa Rica. De la nación que usted sea, pídale a Dios por ese presidente. Amén. Porque aunque usted no lo quiera, es su presidente. Aunque usted votó o no votó por él, es su presidente. Y las leyes que se van a aprobar o que él va a determinar, tú vas a ser favorecido o vas a ser afectado. Pero cuando son decisiones tomadas bajo el temor de Dios, va a suceder que ese presidente va a determinar leyes bajo el favor de Dios y dirigida por Dios, y va a ser un pueblo, una nación, donde las leyes y los ministros van a ser dirigidos bajo el temor de Dios. Pero si nosotros no oramos por nuestros reyes, nuestros presidentes, va a suceder que vamos a tener solamente después lamentaciones. Amén. Porque esto es bueno y a Dios le agrada que nosotros oremos por nuestros presidentes. Amén. El cual que de los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Es bonito, hermano, que nuestros presidentes sean como en el tiempo de Israel. Eran dirigidos por los profetas. Amén. El rey David era dirigido por el profeta Samuel y muchos profetas más. Cuando él quería tomar una buena decisión, consultaba al profeta. Y el profeta era la boca de Dios y el oído de Dios. Ese profeta le hablaba a Dios, Dios le respondía, y él entonces venía y le hablaba al rey. ¿Por qué el rey no le respondía, no le consultaba directamente a Dios? Porque su capacidad de santidad no estaba al nivel de hablarle directamente a Dios. Sin embargo, el profeta, que era un hombre de ayuno y de oración, consagrado a Dios, ese sí estaba en capacidad. Así, hermano, que ustedes oren por sus presidentes si están en otra nación, oren por su presidente, oren por sus ministros, oren por sus legisladores, por sus senadores, amén, para que ustedes vean que Dios va a dirigir su país, Dios va a dirigir su pueblo, su provincia, amén. Entonces, aquí quiero entrar en un tema poco profundo de mucha disputa entre el mundo entero, amén. Aquí dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Por qué dice maestro de los gentiles? El apóstol Pablo, como ustedes saben, él fue apóstol no unido a los 12 discípulos que tenía Jesús. Después que Jesús muere y se va al cielo, ustedes saben la historia de Pablo. No se llamaba Pablo, sino Saulo de Tarso. El trabajo de él era perseguir, apedrear a los cristianos, matarlos y encarcelarlos. Era uno de los hombres más malos que la Biblia señala aquí. Claro, la salvedad está en que fue antes de conocer a Jesús. Antes de él conocer el poder de Jesús, fue el hombre más malo que había en Israel. Amén. Los cristianos le tenían un pavor, un miedo muy grande. Donde escuchaban, viene Pablo, salían cada uno huyendo. Amén. Cada uno se escondía.
porque sabían que los iba a meter preso, los iba a torturar. Entonces él fue apóstol después que Jesús murió, como ustedes saben la historia, que Jesús vino, mandó un rayo y quedó ciego, amén, lo encegueció por 3 días, y después de esos 3 días Dios le habló y le dijo que ahora iba a saber lo que era padecer por el nombre de Dios, amén. Entonces él se convierte en un apóstol, pero no un apóstol para predicar la palabra de Dios en Israel, sino fuera de Israel. Se le puede llamar que fue el primero en salir de la frontera a predicarle a los gentiles. Amén. Los gentiles, cuando la Biblia habla de los gentiles, se refieren a toda persona que no eran israelitas, que no eran judíos. Acuérdense que los judíos eran considerados un pueblo santo de Dios porque así Dios lo había llamado. Los que no eran judíos, los que no eran de la tribu de Israel, perdón, del pueblo de Israel, eran gentiles, significa pecadores. Entonces, después que los judíos rechazaron y mataron a Jesús, Dios viene y llama a Pablo para que tenga ese ministerio de predicarle a los gentiles. El ministerio de Pablo, como usted ve, es de predicarle a todas las naciones que estaban afuera de la frontera de Israel, a Grecia, a Asia, a todos esos pueblos. Él hizo viajes a predicarle a personas que nunca habían conocido a Jesús. Claro que nunca lo habían conocido porque Jesús nunca había salido de las fronteras de Israel. Amén. El que salió a predicar por primera vez fue Pablo. Por eso Pablo es considerado el apóstol de los gentiles. Amén. Y el día en que nosotros vayamos al cielo, yo le voy a dar un gran abrazo a Pablo. Le voy a decir, Pablo, yo te felicito. Tus cartas fueron de mucha inspiración para mí y para el mundo entero. Amén. Entonces yo quiero que entremos en este tema que es de mucha polémica. Amén. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y contienda. Eso está bien. Nosotros siempre oramos. Nosotros siempre oramos, amén, en manos altas, sin ira. Usted no puede estar airado, enojado, con rencor y orar a Dios, amén. Porque usted tiene que orar con su corazón. Pero usted no puede orar con un corazón lleno de ira, lleno de contienda, lleno de amargura. ¿Cómo usted piensa que Dios te va a escuchar cuando tú vas a arrodillarte y tienes un rencor profundo? Un odio profundo en tu corazón. Amén. Tienes que arrepentirte primeramente y después arrodillarte y pedirle a Dios. Amén. Pero yo quiero entrar en este tema. Este tema dice del versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amén. Sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y aquí dice Pablo, esto es lo que en muchas iglesias enteras agarran este versículo, pongan mucha atención, el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Vamos, hermano, a entrar en este tema que ha sido de mucho debate, no solo en Panamá, en el mundo entero. Amén. La Biblia, cuando usted la va a leer, no la lea bajo su propio conocimiento. Léalo bajo la revelación del Espíritu Santo. A veces decimos, Dios mío, dame la interpretación, hermano. Usted no le puede dar una interpretación humana, porque le puede dar cualquier interpretación que usted cree que es el significado. Pero si usted le pide a Dios la revelación del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo fue el que inspiró a los apóstoles a escribir esto, y ese mismo Espíritu Santo el que está con nosotros. Acuérdese que Jesús cuando murió subió al cielo y dijo, yo me voy,
a preparar morada, porque donde yo estoy, ustedes también van a estar con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Él se fue a prepararnos morada, y no cualquier rancha de cañaza, ni de penca, ni de hoja de zinc, ni de bloque. Fue a prepararnos una morada, hermano, de oro, de perlas de diamante, de cristal. Somos seres importantes, somos sus hijos. Y Él se fue al cielo y ahorita mismo está trabajando en eso. Jesús y sus ángeles están trabajando continuamente para que todos sus hijos, el día que vayamos allá, tengamos nuestra morada digna de hijos de reyes, de príncipes. Usted es un príncipe en la tierra y usted es una princesa. Aunque ande con sus zapatos rotos, aunque hoy no tenga que comer ni que poner la paila, si usted es un hijo de Dios, usted se pactó con Jesucristo, usted sigue siendo príncipe en la tierra. Amén. Pero sucede algo, no estamos solos. Jesús dijo, yo me voy y le enviaré el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, quien será nuestro ayudador y nuestro consolador. Nuestro ayudador. En este momento necesitamos una ayuda del Espíritu Santo para que nos revele esta palabra de Dios y la podamos entender y no dar la interpretación humana. ¿Por qué? Porque la Biblia está hecha inspirada a través del Espíritu Santo. Y fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo para poderla entender. Pero si yo solamente voy a leer y entenderla humanamente bajo un instituto bíblico, un diploma religioso, hermano, así mismo la vas a entender y la vas a aplicar y vas a hacer divisiones. Amén. Aquí Pablo le está mandando a las mujeres que se atavíen de ropa decorosa. Amén. ¿Qué es una ropa decorosa? Las mujeres. Una ropa decorosa es una ropa que la decore bien. Amén. Que se vista bien a su cuerpo. No una ropa que vaya a provocar lujuria en los hombres. Porque hay muchas mujeres que se ponen ropa y a veces no es ni ropa lo que se ponen y salen a la calle provocando lujuria a los hombres, haciendo que los hombres caigan y pequen con la mirada y con el pensamiento. Muchas veces nosotros los hombres no pecamos con el acto, sino con el corazón, con los deseos del corazón. Amén. Y no caemos solos, sino nos hacen caer. Decía por allí un dicho, yo no caí, sino que me empujaron. Y a veces eso es cierto. Amén. Pero Pablo manda a las mujeres que se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Amén. Este versículo lo agarran muchas iglesias donde los hombres ni las mujeres pueden usar oro ni perla. Yo le voy a decir algo, amigo oyente. Primeramente, Dios es el dueño del oro y la plata que hay en el mundo y que hay en el cielo. Amén. Nosotros vamos a vivir en casas de oro. Amén. Ahora, de que vayamos a tener nuestra morada de oro, no quiere decir que yo voy a vivir una vida ostentosa o vanagloriosa o altiva o llena de orgullo. Amén. Porque el orgullo sí es pecado. La altivez es pecado. Amén. No quiere decir que porque yo soy un hijo de Dios y tengo mi morada de oro allá, con puertas de perlas, de diamante, mar de cristal, y ustedes saben porque han leído este pasaje, no quiere decir que desde ahorita, como ya yo tengo mi herencia en el cielo, voy a andar aquí en la tierra todo altivo, todo orgulloso, y voy a ver a los mundanos, ustedes van a morir, no tienen su casa en el cielo, y yo sí la tengo. Amén. El pecado no es el oro. El pecado es cómo tú ministras el oro. El pecado no es la riqueza, sino es si la riqueza domina tu corazón. Amén. El pecado no es el dinero. El pecado es el amor al dinero. Amén. Por eso Pablo aquí explica, dice, la mujer se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Parece que en esa época, hace 2000 años atrás, acuérdense que Dios le reveló a Pablo muchas visiones, muchas enseñanzas, pero si usted ve y analiza, fueron enseñanzas para la época. No fueron revelaciones como el apóstol San Juan, que Dios le reveló el Apocalipsis para el futuro. A cada cual Dios lo usó como Él quiso usar. Amén.
con diferentes ministerios, con diferentes dones y diferentes talentos. Pero el apóstol Pablo, Dios lo usó para su época. Amén. Y Pablo andaba predicando fuera de las fronteras de Israel. Y Pablo tenía una cultura, amén, muy diferente a la suya y a la mía. Pablo tenía una cultura muy diferente a la panameña, a los africanos, a los hermanitos de Cunayala. Tenían cultura diferente. Y sabemos que la cultura y la idiosincrasia no es la que nos va a salvar a nosotros. Amén. La idiosincrasia tuya y la mía no nos va a salvar. Ustedes se imaginen que Dios lo hubiera mandado, así como fue a Filipo, fue a Atenas y fue a Gálatas a predicar, Dios lo hubiera mandado a Cunayala y que hubiera encontrado ese montón de hermanitos así, hermanos, a las hermanitas con los senos afuera y que lo hubiera encontrado con esos taparrabos. Amén. De una vez los hubiera condenado y los hubiera mandado por el infierno, porque estaba acostumbrado a una cultura que no era la cultura de los judíos. Acuérdense que las mujeres en Israel, todavía en este siglo, escúcheme bien, la mujer no tiene ni voz ni voto. Amén. Cuanto más para la época del apóstol Pablo. En la época del apóstol Pablo existía la esclavitud y era legal la esclavitud. Por eso cuando ustedes leen la Biblia, que el apóstol Pablo dice, ustedes siervos, sirvan a vuestros amos como a Dios. Amo significa dueño. Amén. Él decía eso porque la esclavitud era legal en esa época. Si en esa época yo hubiera vivido, yo hubiera tenido mis 5 esclavos, o tal vez yo hubiera sido esclavo de otro. Amén. Pero yo hubiera tenido mis 5 esclavos, yo no hubiera sido juzgado ni señalado ni por las leyes ni por Dios porque era permitido. Amén. Pero sucede que vino un presidente, abolió las leyes de esclavitud, creo que fue Abraham Lincoln, no estoy seguro, creo que sí, y ya la esclavitud se abolió. Pero si en esta época yo me agarro de ese versículo de la Biblia y yo voy por ahí, agarro 2, 3 esclavos y los pongo a trabajar gratuitamente, ¿qué usted cree que va a pasar conmigo? ¿Me van a meter preso? ¿Me van a juzgar? Y si yo digo no, porque Pablo dice que yo puedo tener esclavo, yo puedo tener siervo. Amén. Entonces no se aplican ciertas cosas de esa época a esta época, porque las leyes han ido cambiando y tenemos diferentes culturas. Asimismo sucede con el pueblo de Israel. Las mujeres se vestían con un pañuelo en la cabeza, amén, con un traje largo. Y las mujeres que se vestían ostentosamente eran las mujeres que se sentaban en las plazas a vender su cuerpo, a dar otras clases de servicio. Amén. Se vestían ostentosamente para llamar los ojos, amén, de los hombres, porque ese era su trabajo, ese era su negocio. Se sentaban en las plazas o en las esquinas, dice la Biblia, porque esa era su profesión. Entonces, para que no hubiera distinción, para que hubiera una distinción, Dios manda a los cristianos de esa época que la mujer no se vista ostentosamente, amén. Y que la mujer se peine bien, no peinada ostentosa y con ropa indecorosa, no, nada de eso. Usted sabe, hermano, que una persona del sexo femenino que va a vender su cuerpo nunca se pone una ropa decorosa, sino una ropa indecorosa. ¿Por qué? Porque esa persona necesita resaltar sus atributos para poder vender su cuerpo. Amén. Pero la persona que no se dedica a eso no se va a vestir así. Por eso Pablo da esta enseñanza. Y dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Yo conozco mujeres que son muy inteligentes, se peinan bien, usan oro, usan plata, tienen dinero, tienen buenos carros, tienen una buena profesión. Y ¿saben qué? No aman el dinero, no lo aman, aman a Jesús. O sea, el problema no está en la riqueza ni en el poder adquisitivo. El problema está en que tú ames lo material. Y eso es lo que, y no estoy restando valor a la palabra del apóstol Pablo. No estoy desestimando sus palabras.
Amén. Solamente la estamos acomodando a esta época en que nosotros estamos viviendo. Por eso dice, sino que se vistan con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dice, la mujer aprende en silencio con toda su gestión. Entramos en el tema más profundo. Amén. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito, aquí está clarito, él no permite, amén. Dice, aquí Pablo no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos dos versículos lo agarran muchas iglesias y dicen que Dios no permite que la mujer predique ni enseñe en la iglesia. En primer lugar, le voy a decir algo, amigo oyente, no fueron palabras de Dios, fueron palabras de Pablo. Amén. Porque él aquí está diciendo, yo no permito, o sea, no permito. Amén. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Si ustedes ven en la Biblia, amén. Si ustedes leen en la Biblia, muchas profecías que Pablo tenía. Él tuvo muchas profecías. Y cuando él hablaba la palabra de Dios, él muchas veces decía, esto lo digo yo, mas no lo digo en el Espíritu. Ustedes que son lectores de la palabra de Dios, ustedes pueden darse cuenta muchas veces que Pablo se refería, sí, ya encontré el pasaje. En 1 de Corintios, capítulo 7, 12, ustedes ven que Pablo se refería y decía, y a los demás yo digo, no el Señor. Amén. O sea, Pablo era un hombre de carne y hueso, un hombre que nunca se casó, nunca tuvo hijos. Amén. Porque eso lo dice la Biblia. Y él siempre había algo cuando él daba una profecía, una revelación de Dios. Y decía muchas veces, y a los demás yo digo, no el Señor. Y muchas veces decía, y esto lo digo en el Señor, mas no lo digo yo. O sea que Pablo como profeta y como un gran apóstol dio muchos consejos humanos. Muchos consejos de un hombre que no estuvo casado, ni tuvo hijos. Pero era un hombre que tenía un gran respaldo de Dios y del Espíritu Santo y tenía un poder muy grande. En el área de los milagros, él tenía un dones poderoso. Amén. Entonces, en el área de aconsejar a las mujeres, él se basaba en su época. Amén. Él se basaba en su cultura. En la época de Pablo, en esa época la mujer no tenía voto, no tenía derecho a nada, nada más concebir hijos. Mire que las mujeres no podían ni ejercer el voto. La mujer no podía estudiar, las mujeres no sabían ni leer. Y no solo en esa época. Yo estuve viendo un video, que en el año 2014 se unieron varias mujeres, amén, y quisieron ir al Muro de los Lamentos, y quisieron hacer una ley donde se le aprobara a las mujeres ir al Muro de los Lamentos a orar y a lamentarse igual que los hombres. ¿Y saben qué? Los extremistas ortodoxos se opusieron y hubo hasta violencia contra esas mujeres. Amén. Y se le manifestaron al presidente para que el presidente quitara esa ley. Y el presidente quitó esa ley en esa época. Y ustedes pueden investigar que no le estoy mintiendo. O sea, que no solo fueron culturas de hace 2000 años. Hoy en día existe eso en Israel. Amén. Amén. Tienen un machismo profundo, crónico, donde Dios dijo, a imagen y semejanza los crié. Dios hizo al hombre y a la mujer a su propia imagen. Que nosotros los hombres seamos la cabeza de la mujer, amén. Somos la cabeza en nuestros hogares. Pero yo le voy a decir una cosa. Hay mujeres que están muy bien preparadas. Hoy en día, fuera de la cultura de Israel, hay mujeres que se han preparado muy bien. Hay mujeres que han sido presidentes. Hay mujeres que han sido arquitectas, ingenieras, doctoras, profesoras. Ya no son mujeres ignorantes. Amén. Tenemos voz y voto. Y hay mujeres que se han metido con Dios en ayuno y oración con Dios. Amén.
Y cuando usted se mete en ayuno y oración con Dios, Dios te enseña porque Dios te envía el Espíritu Santo y la unción te enseña. Amén. Y hay iglesias y pastores que agarran estos versículos y lo aplican para Panamá, para Centroamérica, para Estados Unidos. Amén. Y nosotros estamos fuera de las fronteras de Israel, donde la cultura de ellos no es nuestra cultura. La idiosincrasia de nosotros no es la de ellos. Por el Dios que ellos tuvieron, lo tenemos nosotros. El Dios que Israel desechó, lo aceptamos nosotros como Señor y Salvador. Amén. Y muchas iglesias se agarran de este versículo. Y yo te traigo un par de versículos para terminar. En Hechos capítulo 21, del 8 al 9, dice, Felipe el evangelista tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Segunda de Reyes 22:14, la profeta Hulda, mujer de Salum, era profeta. Y las profecías Dios se las daba a ella y ellas se las daban al pueblo. Lucas 2:36 dice, y había una profeta en el Nuevo Testamento, había una profeta Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su marido, después de la muerte de su marido. Otro versículo en Joel 2:28. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dios está diciendo que vuestras hijas van a profetizar. Y si van a dar una profecía para el pueblo, la iglesia, ya tienen que hablar, tienen que decirnos eso. No podemos callarla, amén. Éxodo 15:20 dice que Miriam, la hermana de Aarón, la hermana de Moisés, era una profetisa. Amén. Jueces capítulo 4, versículo 4. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquellos tiempos. Débora fue una de las 13 líderes, de los 13 jueces que estuvo Israel. Y dirigía, era profeta, dirigía y juzgaba al pueblo de Israel. Amén. Era más que pastora, era jueza. Amén. Otra, así como la unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. La unción del Espíritu Santo. Así, hermano, que ese concepto de que las mujeres no pueden predicar es erróneo. Y en estos días me escribió un hermano de mi propia iglesia y dice, hermano, usted le da muy duro a los hombres, predique contra las mujeres. Hermano, yo no hago acepción de personas, yo tengo que predicar lo que está en la palabra de Dios. Amén. Así que, amigo oyente, esta es una enseñanza. Si a ti te dicen que los pastores, las mujeres no predican, es falso. Nuestra pastora, mi madre, una gran profeta que antes se metía todos los inicios de año en 40 días de ayuno con Dios. ¿Cómo Dios no le va a hablar? ¿Cómo Dios no le va a revelar? La Biblia dice que si los hombres no hablan, las piedras van a hablar. Y si los hombres no predican, Dios va a levantar mujeres. Y si hay mujeres que se meten en la presencia de Dios y nosotros los hombres no nos metemos, entonces Dios va a levantar a esas mujeres, como hizo con Débora, como hizo con tantas mujeres en la Biblia. Amén. Pero nosotros debemos de hacer machismo. Amén. Porque no está respaldado bíblicamente. Y ese fue un consejo que Pablo dio como un consejo personal, no algo que Dios lo había mandado a él. Y para su época y su cultura, no para nuestra época ni nuestra cultura. Amigo oyente, haz una oración conmigo, amén. Yo quiero que hagamos una oración, porque el tiempo pasa volando. Di, Padre Santo, Padre de la Gloria, perdona todos mis pecados, Jesús de Nazaret. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y desde ahora en adelante, Jesús de Nazaret, yo prometo serte fiel. Yo prometo obedecerte, Cristo de la gloria, porque el único método para ir al cielo es a través de tu perdón. Perdóname, Jesús, todos los pecados que yo haya cometido consciente e inconscientemente, y haz de mí un hijo digno tuyo, para el día en que tú vengas a buscar a tu iglesia, yo sea levantado en las nubes junto con todos los santos. Amén. Si hiciste esta oración, ya tú eres hijo de Dios. Dios te bendiga. Se despide de ti el hermano William González. Amén. Te espero el próximo domingo a esta misma hora y en este mismo canal. Bendiciones.